A ver, en una calificación del 0 al 10, donde 0 es muy malo y 10 es muy bueno, ¿qué nota se merece el gobierno regional, este gobierno regional en educación? Si ese es el calificativo vigesimal, pues yo creo que 0,5. Ha habido buena intención, pero de la intención a la realidad hay mucho espacio, lamentablemente. ¿Y por qué? ¿Son los funcionarios, los incompetentes, los encargados de llevar a cabo estas reformas? ¿Son los métodos? ¿Es la corrupción o la desorganización o la incompetencia que ya arrastra, digamos, todos los funcionarios que están en este sector? No hay deseos, son los chilenos que vienen a boicotear la educación para no salir en bolsas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál realmente es su diagnóstico como observadores que son ustedes del proceso educativo? Bueno, en realidad las causas son muchas. Si usted me permite, quisiera también asociar de responsabilidades al gobierno anterior, porque el informe que nosotros hemos presentado también tiene... El gobierno regional anterior. Ah, claro, efectivamente, porque este informe presenta un balance de una década. Y qué curioso, hay 3 aspectos en los que ambos coinciden, por lo cual nos provocaron hacer un análisis conjunto, ¿no? Uno, primero, de que cuando hay una conmoción que sacude al sector, lo primero que se les ocurre a los gobiernos regionales es declarar la reorganización. Eso hizo Vera el año 2005 y eso también hizo el señor Guillén. O sea, una primera y extraña coincidencia. Una segunda, organizaciones que no se dan. Efectivamente, claro. Ahora después vemos los resultados que no llegaron a nada. La segunda es que hay una constante injerencia política en el manejo del sector. Entonces se ha convertido ese cargo, que es eminentemente técnico, igual que las responsabilidades en las UGELes, para entregarlos a personas que se prestan para ser súbditos, o sea, para someterse fácilmente a la voluntad del gobernante. Entonces eso convierte un cargo técnico, un cargo de confianza, en un cargo de fianza política. O grupos de interés, claro, y como los sindicatos. Claro, desnaturaliza el servicio. Y eso es también un elemento por lo cual ninguno de los 2 presidentes, tanto Vera como Guillén, han podido, por ejemplo, ni siquiera tocar a los sindicatos. Los sindicatos de trabajo. Están ahí en las UGELes. Y permanecen incólumes, sin que nadie les haya hecho en absolutamente tocado nada. Le tienen miedo, parece, al SUTEP. Y que conste que también hablo de los sindicatos establecidos en los órganos intermedios. Y también hay un sindicato administrativo. A esos, exactamente, los administrativos. Y el otro factor es que el gobierno regional no se rodea de técnicos, o sea, lo que quieren es siempre voces consonantes. Cuando encuentran una voz que tiene cierta disonancia, lo primero es la exclusión, el alejamiento, o sea, no les gusta la crítica. Entonces, eso tenía por costumbre la administración Vera, también la reproduce el señor Guillén, y eso le hace mucho daño, porque creo que en base al debate, a la confrontación de ideas surgen las buenas propuestas. Eso ha sido, por ejemplo, el éxito de Tacna, de Lambayeque, que curiosamente son regiones que en este momento... ¿Están avanzando en educación esas regiones? Se pueden, por ejemplo, Tacna, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? En términos de gestión. Es una región que, por ejemplo, no ha tenido la suerte de Arequipa, que cambia a sus directores cada uno por año. Allí tiene un promedio de casi 2 años y medio, o sea, casi solo por gestión 2 sería. En el caso nuestro es el doble. En el caso de Lambayeque casi es 1 solo. Entonces, lo que cambia puede ser digamos, el capitán del barco, pero no cambia la política. Y como en Arequipa no tenemos políticas, por eso también se asocia el cambio, ¿no? Si hubiera el partido que llega al gobierno regional, incluso al provincial, fuera con un plan para el mediano plazo, porque son 4 años, ¿qué va a hacer en educación? Entonces, lo que podríamos hacer es cambiar quizá el timonel, pero no el objetivo, que es llegar a esas metas en ese tiempo. Pero la pregunta que nos provoca este informe fue, ¿qué plan tenía el señor Vera cuando asumió el cargo? Ninguno. ¿Qué plan tenía el señor Guillén? Tampoco. Entonces, ellos tienen un concepto cementista de la calidad de la educación. Los 2, curiosamente, coinciden en construir aulas, mobiliario, equipamiento. Es decir, creen que la calidad de la educación solo se reduce a construir más colegios, más aulas, más mobiliario, más computadoras. Y eso es una concepción insumista de la calidad de la educación, eso no es. Hay colegios que no tienen todo ese bagaje de tecnología moderna, sin embargo tienen mejores resultados
en términos de cuando comparamos resultados educativos por logros. Y eso creo que hay que decirlo con certeza, porque esa es la materia que Arequipa hasta ahora no puede aprobar. Hay una evaluación en Arequipa. ¿Cuáles son las principales deficiencias en la educación? Quizá la infraestructura haya sido una deficiencia detectada y por eso han atacado ese tema, no lo sé, pero creo que eso es un problema común a todo el país. Arequipa tiene problemas particulares, hay, no sé, algún diagnóstico respecto a la calidad de la educación en Arequipa. Estamos aparentemente mejor que algunas otras regiones del Perú, lo cual tampoco no es un buen consuelo, ¿no? Claro, qué bueno que usted lo toca, porque mire, hace poco se publicaron los resultados de la evaluación del Ministerio que toma todos los años por obligación a niños de primaria, segundo y sexto. Y en esa evaluación del año 2008, que es la más reciente, Arequipa aparece en el primer lugar a nivel nacional, con el 33%. Lo que nosotros hicimos es una indagación para separar datos minuciosamente por el número de estudiantes y establecimos, por ejemplo, que los casi 19.000 escolares arequipeños que participaron en ese evento, 14.200 eran de colegios públicos y 5.500 de colegios privados. Entonces, y cuando miramos el espectro, cuál había sido el comportamiento, el rendimiento de los alumnos de la pública y la privada, nos dimos con una sorpresa. De cada 100 niños que representaban a la escuela privada, solo el 11,9% pasaron el listón mínimo, que es logro previsto, o sea, lo que después de un año de trabajo un niño es capaz de lograr. A los usted dice, bueno, usted logra lo mínimo, pero no el óptimo. Y miramos luego cómo le fue a la escuela privada, y resulta que de cada 100, 37,7 niños logran el mismo nivel que los de la pública. Entonces dijimos, vamos a poner en la balanza, y pues aquí casi hay 3 veces mejor resultado en la escuela privada que en la escuela pública. Eso es una lástima decirlo, pero tanta inversión que se ha hecho en la escuela pública últimamente, usted lo ha señalado con el equipo, y los resultados son lamentables. Si usted me permite un caso para demostrarlo, Colegio Independencia, un colegio emblemático, centenario, simbólico, ¿no? Muy querido por Arequipa. Cuando el señor Vera termina su gestión, el año 2006, este colegio oficialmente tenía 1.564 estudiantes, cuando deja Vera la administración. Ya tenían su coliseo, todo eso. Cuando hicimos ahora el contraste el año 2009, el colegio registra 1.342 estudiantes, menos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido deserción? Hay 222 niños o jóvenes, porque son de secundaria, no se sabe dónde están, pero no siguen en el colegio. Entonces la pregunta que fluye automáticamente, ¿qué de tanta inversión, de tanta tecnología? Usted recuerda, se le ha hecho laboratorios, hasta el señor Balbuena ha tenido participación, porque dice... Porque todas nuestras autoridades, Daniel Vera, Juan Manuel Guillén, Simón Balbuena, son exalumnos y se pelean por ir a tomarse la foto, que el laboratorio, que el coliseo, pero en verdad, claro, en el fondo del asunto... eso no ha significado una mejora. Además no se ve que destaquen académicamente, pero le estoy ahí demostrando notoriamente, con datos, porque eso hubiera sido una expectativa y un aliciente para que las familias matriculen a su hijo. Es que no creen, los padres no están convencidos de que mayor tecnología es lo mismo, es igual a mejor educación. No. Eso es entonces, creo que el gran error que han cometido tanto el señor Vera como el señor Guillén, ¿no? Y lo lamentable es la terquedad que ellos tienen, por ejemplo, para iniciar un diálogo que hubiera sido quizá lo más sustantivo, ¿no? Hay un plan educativo regional consensuado. Ustedes, por ejemplo, participaron en él. Lo que hay es, gozó, digamos, de discusión. ¿Cuál es la situación de este plan educativo? Hubo un plan que se convocó, yo creo que por obligación, porque la ley lo decía. La ley lo dice, ajá. Pero no fue porque había un sentimiento, una vocación de quererlo construir, de una necesidad sentida de la comunidad. Entonces, al final, prácticamente quien condujo el proceso fue una entidad de Lima, lamentablemente hay que decirlo. Entonces, los que participaron en Arequipa, nosotros inicialmente lo hicimos, una de las objeciones hicimos, nosotros tenemos que aprender a hacerlo, nos va a costar, pero tenemos que aprenderlo, porque es un plan que nos interesa a los arequipeños, no a los limeños. Si es regional, claro, hay que hacerlo en la región. Claro, pues teníamos que irlo aprendiendo, como lo han hecho otras regiones, con sacrificio, con esfuerzo, pero lo han hecho, y dicen, esto es nuestro. Por eso que este plan, como usted lo ha dicho, no es consensuado. Está allí porque había que cumplir con la ley,